Ángel Tupuya, jefe respetado y rico, vivía con su esposa María Hatumul, una mujer honrada y silenciosa en la aldea de Racunay, en el extremo nororiental de Nueva Bretaña, hoy Papua Nueva Guinea. Hombre de gran influencia entre los suyos, la tribu Gunantuna era considerado como padre y protector cuyo consejo se buscaba y cuyas opiniones contaban en orden a la vida de la comunidad. Tuvieron 6 hijos, los 2 últimos murieron muy niños aún. Eran adultos conversos que formaban parte de la primera generación de católicos de la región. Pedro era el tercero, nació en 1912, se hizo notar enseguida por su docilidad y obediencia, aunque estaba adornado de un carácter enérgico. Su padre vio en él a su futuro sucesor al frente de su pueblo Racunay, lo que le indujo a no mimarle nunca, aconsejarle, reprenderle, incluso castigarle en los fallos, aunque fueran muy mínimos. Comienza a frecuentar la escuela de la misión hacia los 7 años y no falta ni un solo día, a no ser por causa de enfermedad. Detalle significativo tanto del cuidado de sus padres como del pundonor del niño en un pueblo en que no había obligación de asistencia a la escuela, y peor aún, en una tribu que no se distinguía precisamente por su afición a las ideas y costumbres cristianas. Los niños se sentían independientes, libres, vivían con quien les apetecía, ya fuera con su padre, ya con alguno de los tíos maternos, siempre bajo el dominio consuetudinario de la madre en una sociedad con muchos elementos del matriarcado clásico. Turrot era inteligente, captaba enseguida los temas y acostumbraba a estar muy atento. Era el primero en responder a las cuestiones del maestro, declara uno de sus antiguos condiscípulos. Otro subraya su afición a aprenderse pasajes de la Biblia y recitarlos sin equivocaciones, disposiciones que le valieron ser admitido a la primera comunión en edad muy temprana. Todos conocíamos su actitud religiosa, declara el catequista Tolabit. Era humilde y muy devoto del Santísimo. Algunos chicos iban a la iglesia solo a mirar a todos lados. Él, en cambio, venía porque Jesús estaba en el sagrario. Era un jefe nato. Sus compañeros aceptaban de buen grado su dirección en juegos y trabajos. Le obedecían y sobre todo ejercía una saludable influencia. Les apartaba a menudo de los hurtos a que tan aficionados son los niños, pidiendo a los dueños permiso para coger algunos frutos de los árboles y repartirlos entre todos. Es cierto que en más de una ocasión participó en juegos un tanto comprometidos y profirió palabras malsonantes, pero en cuanto advertía que el asunto revestía vicios de gravedad, inmediatamente se aferraba a sus principios cristianos y se alejaba. Fue el primero en ofrecerse cuando el misionero buscó acólitos que asistieran con regularidad a las funciones del templo. Nunca dejó de levantar su mano en gesto afirmativo cuando en la escuela se preguntaba sobre quién había hecho las oraciones de la mañana y de la noche. Y cuando se pedía una relación de las actividades del día anterior, la de Turrot comenzaba invariablemente señalando su oración de la mañana para anotar a continuación el cumplimiento de las diferentes tareas que sus padres le habían asignado. Nadie creía que Pedro Turrot había nacido santo. Sus travesuras merecieron en más de una ocasión la reprensión y el castigo por parte de su padre. Un día el maestro se enfadó con él y hubo de propinarle un cachete. El compañero de escuela que lo narra no recuerda el motivo. En otra ocasión, durante la clase de redacción, escribió en su pizarra una fogosa carta de amor adolescente y se la enseñó después de la escuela a Teresa Javinedel. Esta la comunicó a sus propios padres. Turrot lo reconoció enseguida y la borró para poder hacer las cuentas. En el otoño de 1930 ingresa a la escuela de catequistas. Frecuentaba con gusto la oración, rezaba con auténtico fervor, pasaba por la iglesia antes de ir al trabajo, también a la vuelta y después de las comidas y varias veces a lo largo del día, cuando las clases le dejaban algún tiempo libre. Sentía un profundo amor a Jesús sacramentado. Comulgaba diariamente percatándose de que Jesús era la vida y fuerza de sus obreros. En la escuela de catequistas había tiempos dedicados al deporte y expansión. A Pedro le gustaba, participaba en el fútbol y en otros juegos, rehuía entero las discusiones que se originaban. De temperamento alegre y bromista, cuando 2 compañeros se pegaban les hablaba bromeando a fin de hacerles reír y lograr que el enfado se fuera disipando. Si a alguno le molestaban, ni siquiera pasaba por su mente la idea de resarcirse. No fue prolongada su estancia en la escuela. Su párroco le necesitaba y le llamó antes de terminar el 3er año. Regresó a casa para convertirse en el catequista más joven de la zona de Racunay. Era a principios de 1933. Sus compañeros catequistas recalcan en sus recuerdos la modestia y sencillez de Pedro. Se dejaba guiar en su trabajo y aceptaba con gusto los consejos de los veteranos. Bien pronto, sin embargo, hubieron de reconocer su superioridad
y acatar con gusto su indiscutible liderazgo, aunque fuese el más joven de todos. Su actitud no sufrió cambios, continuó modesto, amable, sencillo, de suerte que logró que entre ellos no hubiera nunca disensiones, ni envidias, ni resquemores. Con frecuencia iba por las tardes a visitar a su párroco, quería continuar su formación, le planteaba las cuestiones a las que él no encontraba respuesta. No le importaba solo saber cosas, le importaba sobre todo penetrarlas hasta el fondo, lo que no era, a la verdad, fenómeno frecuente entre los nativos. La única fecha que en la vida de Pedro Turrot puede señalarse como cierta y segura es la de su matrimonio canónico. Se casó con Paula Ha-Barpit el 11 de noviembre de 1936 en la iglesia de Rakunai. Paula había nacido el 27 de junio de 1920 en Ramalmal, pero a los 14 años había venido a la granja de su madre en Rakunai. Asistía a la escuela de la misión y fue así como se convirtió en alumna de Pedro Turrot, su futuro marido. El matrimonio fue muy feliz, aunque al principio tuvieron sus dificultades, lo cuenta Paula. En los comienzos tuvimos algunas peleas. La razón era que yo era un poco dura de mollera, pero en situaciones de diferencia de opinión era normalmente Pedro quien cedía primero. Hacía por su esposa cuanto estaba en su mano y acentuaba sus cuidados cuando le sobrevenía alguna ligera enfermedad. Nació su primer hijo el 5 de diciembre de 1939. Lo llamaron Tupuya en memoria del abuelo ya difunto y en el bautismo le impusieron el nombre cristiano de Andrés. Anota Tuburengán, compañero de escuela de Pedro, que éste rezaba muy a menudo por su esposa y por sus hijos, especialmente por su primogénito. Le sacaba de paseo, le cuidaba, jugaba con él, de suerte que Andrés pasaba más tiempo con su padre que con su madre. 2 años más tarde, en 1942, cuando ya la ocupación japonesa había comenzado, nació una niña, Rufina Hamama. No cabe duda de que la vida de Pedro Turrot como esposo y como padre fue ejemplar. Tenemos un testimonio espléndido en la declaración de su tío, el jefe Tarué. Turrot afirma, era un hombre íntegramente bueno que nunca decepcionó. Eran sus palabras tan buenas como sus hechos. Pensaba solo en la religión. Su matrimonio fue para él sagrado y luchó contra la secularización del vínculo defendida por otros. Cuando prematuramente le fue arrancado a los suyos y martirizado, su esposa creyó enloquecer. Tenía a la sazón 25 años. A pesar de su juventud, no quería oír hablar de nuevo matrimonio. Nunca encontraré un hombre como Pedro, mas a la vuelta de algunos años, presionada por los parientes y para atender al bien de sus 3 hijos tan pequeños, aceptó casarse de nuevo. En 1942, todos los misioneros y su personal fueron detenidos por los invasores japoneses y encerrados en campos de concentración. Pedro continuó dirigiendo a los fieles de su pueblo lo mejor que pudo, cuidando de los enfermos, bautizando, enseñando a los fieles y ayudando a los pobres. Cuando los japoneses comenzaron a perder batallas en la guerra, se desquitaron reprimiendo a los locales, prohibiendo el cristianismo, presionando para que regresen a sus costumbres cristianas, en particular a la poligamia. Pedro se opuso a ese retroceso y en 1945 fue detenido por organizar reuniones religiosas. El 7 de julio de 1945 murió por envenenamiento y asfixia. Esto ocurrió en el campo de concentración en Rakunai, convirtiéndose en un santo mártir.